época en la que la fe era puesta a prueba y la idolatría proliferaba en todo el reino, surgió una figura imponente y valiente, Elías, un profeta cuya vida estuvo dedicada a servir al Dios verdadero, Jehová. Vivíamos en días oscuros cuando el rey Acab, junto con su esposa Jezabel, gobernaban Israel. Ambos eran conocidos por su ferviente devoción a dioses extranjeros, especialmente a Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad. Este culto no era solo una desviación religiosa, sino una provocación directa al Dios de Israel, que veía a su pueblo desviándose cada vez más de sus caminos. Pero antes de profundizar en la historia, solo asegúrate de estar suscrito al canal, porque los próximos vídeos serán una serie de contenido que revelará los detalles más ocultos de grandes personajes bíblicos. Elías, cuyo propio nombre significa, mi Dios es Jehová, no pudo quedarse callado. Era de Tisbe, un pequeño pueblo de Galaad, un hombre sin origen noble ni influencia política. Pero lo que le faltaba en posición lo compensaba con fe y coraje. Un día, impulsado por una convicción divina, Elías se presenta ante el rey Acab. No con un mensaje de conciliación, sino con un desafío audaz y una profecía aterradora. Mientras Jehová, el Dios de Israel, esté delante de mí, declaró Elías con voz firme, no habrá rocío ni lluvia en los años venideros, excepto por mi palabra. Esta proclamación no fue solo una advertencia, fue un desafío directo al poder de Baal, el dios que Acab y Jezabel adoraban fervientemente. En su cultura, Baal era el encargado de traer las lluvias que fertilizaban la tierra. Por lo tanto, al declarar sequía, Elías no solo estaba prediciendo un desastre natural, estaba desafiando a la deidad que adoraban el rey y su esposa. Imagínense la tensión de ese momento, el aire parece temblar con el peso de las palabras de Elías. Acab, envuelto en sus ropas reales, mira al profeta con una mezcla de sorpresa y desdén. La corte circundante, acostumbrada a los lujos y excesos permitidos por la abundancia que supuestamente proporcionaba Baal, murmura conmocionada e incrédula. Y Elías, firme e inquebrantable, sostiene la mirada del rey, su postura desafiante como un faro de fe en un mar de apostasía. Este enfrentamiento marcaría el inicio de un largo viaje para Elías, lleno de pruebas, milagros y una demostración innegable del poder y soberanía del Dios de Israel. La sequía que siguió no fue solo un fenómeno meteorológico, era una señal palpable de la lucha espiritual que asolaba la tierra de Israel, una batalla entre la adoración verdadera y las fuerzas de la idolatría que habían corrompido los corazones del pueblo. En un periodo marcado por turbulencias espirituales y conflictos de fe, Jezabel emerge como figura central en la trama que involucra al reino de Israel. Casada con el rey Acab, no solo fue reina sino también una destacada defensora y promotora del culto a Baal. Originaria de Sidón, una región conocida por su ferviente veneración a las deidades paganas, Jezabel trajo consigo no solo su riqueza e influencia política, sino también un celo ardiente por implementar las prácticas religiosas de su pueblo en Israel. Con su carácter dominante y decisivo, Jezabel influyó profundamente en Acab y sus políticas, instigando una era de idolatría sin precedentes en el reino. Ella no estaba contenta con simplemente adorar a Baal en privado, su ambición era hacer que el culto a Baal fuera la religión oficial del reino, un cambio que amenazaba con suplantar por completo el culto a Jehová, el Dios de Israel. Los altares dedicados a Jehová fueron destruidos y los profetas de Baal fueron elevados a posiciones de gran poder e influencia. La audacia de Jezabel no conoció límites. Ordenó la persecución y ejecución de los profetas de Jehová, proyectando una sombra de miedo y desesperación sobre los fieles. Esta brutal persecución obligó a muchos de los verdaderos siervos de Dios a esconderse en cuevas y lugares desolados, viviendo como fugitivos en su propia tierra. En respuesta a esta creciente apostasía, Elías surgió no solo como un oponente de la idolatría sino también como un bastión de la fe en Jehová. Se vio impulsado a actuar, no solo por el deber, sino por un profundo sentido de justicia y la urgencia de restaurar el verdadero culto en Israel. La lucha de Elías no fue solo contra las fuerzas políticas lideradas por Acab y Jezabel, sino una batalla espiritual, defendiendo la pureza del culto a Dios contra la corrupción y el sincretismo religioso que Jezabel promovía. El contexto de esta pelea fue dramático y lleno de tensión.
Cada paso de Elías estuvo acompañado por el peligro constante de ser descubierto y asesinado, como tantos otros profetas antes que él. Sin embargo, su determinación fue alimentada por la convicción de que era necesario defender la verdadera fe, cueste lo que cueste. Esta era una época en la que la fe no podía ser solo un asunto personal, fue un acto de resistencia, una declaración de desafío contra las fuerzas que buscaban deformar y destruir la identidad espiritual de Israel. En el corazón de una tierra marcada por la idolatría y la desviación espiritual, la resistencia de Elías y un remanente fiel de 7000 hombres que no doblaron la rodilla ante Baal se destaca como un faro de fidelidad y coraje. Esta valiente minoría, escondida en las sombras de una sociedad que se ha desviado cada vez más de los caminos de Dios, representa la llama persistente de la verdadera fe en medio de la oscuridad de la apostasía. Elías, el intrépido profeta, no estaba solo en su misión. A pesar de las apariencias, lo sostenía la certeza divina de que había otros que, como él, resistían la presión de amoldarse al culto pagano que Jezabel y Acab habían impuesto. Estos 7000 creyentes, repartidos por todo Israel, eran hombres que, en el silencio de sus convicciones, se negaron a ceder a la desesperación o al miedo, manteniéndose firmes en sus creencias en el Dios de sus padres. La existencia de este grupo, desconocido para muchos, incluido en ocasiones el propio Elías, fue un poderoso testimonio de que la verdad de Dios nunca queda sin testigos, ni siquiera en los tiempos más oscuros. No hablaron abiertamente, ya que hacerlo significaría enfrentar persecución y posible muerte, pero en sus corazones y en sus prácticas privadas, fueron inquebrantables. El contexto de esta lealtad fue extremadamente desafiante. La influencia de Baal se infiltró no solo en las prácticas culturales y religiosas, sino también en la política y la economía del reino. Ser fiel a Jehová significaba no solo una elección espiritual, sino una posición contra el mismo sistema que gobernaba sus vidas. Estos hombres se enfrentaron a aislamiento social, exclusión económica y la constante amenaza de violencia. Sin embargo, la firmeza de su fe les dio una fuerza que trascendió las dificultades terrenas. Elías, al enterarse de esta fiel comunidad, encontró un nuevo aliento. La revelación de que no estaba solo revitalizó su espíritu y su misión. Entendió que su lucha era parte de un movimiento más amplio, una corriente subterránea de lealtad que fluía poderosamente, aunque ocultamente, por las venas de Israel. La historia de estos 7000 es un vibrante recordatorio de que incluso cuando la verdadera fe parece estar al borde de la extinción, siempre hay quienes se mantienen firmes y se niegan a ceder ante la presión y la tentación. No buscaban gloria ni reconocimiento, su compromiso era con algo mucho más profundo, la integridad de su relación con Dios. Este episodio nos enseña sobre la importancia de permanecer fieles a nuestros principios, incluso cuando seamos minoría. Muestra que la verdadera fe no depende de los números, sino de la profundidad del compromiso de cada corazón con lo que es justo y verdadero. En el relato de Elías y los 7000 vemos que la esperanza nunca se pierde del todo y que, a veces, los verdaderos héroes son aquellos cuyas batallas se libran lejos de los ojos del mundo, en los secretos de la resistencia y la fe. En uno de los capítulos más dramáticos de la historia bíblica, el Monte Carmelo sirve como escenario para una confrontación épica que no solo decidiría el destino de una nación, sino que también demostraría indiscutiblemente quién era el Dios verdadero. Elías, el profeta de Jehová, desafió a los profetas de Baal en una prueba cuyo resultado sería nada menos que un milagro celestial. Ese día, el aire estaba cargado de tensión y expectación. El pueblo de Israel, junto con los 450 profetas de Baal, fueron convocados por Elías a la cima del Monte Carmelo. La propuesta era sencilla pero audaz, cada bando construiría un altar y prepararía un sacrificio, pero no encendería el fuego. En cambio, invocarían a sus respectivos dioses para que enviaran fuego del cielo para consumir el sacrificio. Quien respondiera mediante esta señal divina sería reconocido como el Dios verdadero. Comenzaron los profetas de Baal. Con gran fervor y desesperación clamaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, bailando y gritando alrededor de su altar meticulosamente preparado. «Oh Baal, respóndenos», gritaron, pero no hubo voz, ni respuesta, ni señal de fuego del cielo.
A medida que avanzaba el día, sus rituales se volvieron más frenéticos y desesperados, llegando incluso a mutilarse, como era costumbre en sus rituales paganos, con la esperanza de llamar la atención de su Dios. Pero todo fue en vano, el cielo permaneció en silencio, el altar intacto por el fuego. Luego fue el turno de Elías. Primero, reconstruyó el altar en ruinas de Jehová usando 12 piedras, que representaban a las 12 tribus de Israel. Ante la atenta mirada de todos, preparó el sacrificio, y en un gesto de extrema confianza en la supremacía de Jehová, ordenó que se llenaran con agua 4 grandes cántaros y se derramaran sobre el altar, no una, sino 3 veces. El hoyo alrededor del altar estaba lleno de agua, detalle que hacía humanamente imposible encender el fuego. Con el escenario preparado, a la hora del sacrificio de la tarde, Elías se acercó y oró. Su oración fue sencilla pero poderosa: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea notorio hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas según tu palabra. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que has vuelto su corazón». Inmediatamente cayó fuego del Señor del cielo y consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que había en la fosa. Al ver esto el pueblo, cayeron de bruces y exclamaron al unísono: «El Señor, Él es el Dios. El Señor, Él es el Dios». Este momento fue más que una demostración de poder divino, fue una restauración de la fe entre el pueblo de Israel. Mediante este acto valiente y la intervención milagrosa de Jehová, Elías no solo desafió la idolatría prevaleciente, sino que también reafirmó la soberanía indiscutible de Dios de una manera que sería recordada por generaciones. El Monte Carmelo se convirtió en un símbolo de la victoria de la fe verdadera sobre el engaño, y Elías en un héroe cuya fe y coraje continúan inspirando a quienes buscan la adoración verdadera. Después de la espectacular victoria en el Monte Carmelo, donde Elías demostró a todos que Jehová es el Dios verdadero, uno pensaría que el profeta estaría lleno de confianza y vigor. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. A pesar de la gran victoria, Elías se vio sumergido en un mar de desesperación y miedo, especialmente ante las amenazas de muerte de Jezabel, que había jurado vengarse de la derrota de los profetas de Baal. Atormentado por el miedo y el cansancio, Elías huyó al desierto, buscando refugio en la soledad de las tierras áridas. Allí, bajo una retama, un pequeño arbusto del desierto, cedió al cansancio y la tristeza. En un momento de profunda vulnerabilidad, Elías llegó al punto de cuestionar su propio valor y propósito, clamando a Dios: «Ya basta, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados». El profeta, incluso después de demostrar la grandeza divina, se sintió derrotado y solo. Pero incluso en el colmo de su desesperación, la misericordia de Dios no le falló. En lugar de censura o abandono, Dios envió un ángel, un mensajero celestial, para sostener a Elías. El ángel lo tocó suavemente y le dijo: «Levántate y come». A su lado había un pastel cocido sobre piedras calientes y una jarra de agua. Elías comió y bebió, pero estaba tan desanimado que se volvió a acostar. El ángel del Señor, en muestra de paciencia y cuidado, regresó y lo tocó nuevamente, instándolo: «Levántate y come, que el camino será largo». Fortalecido por esta comida, Elías encontró fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios, donde buscaría respuestas y reconexión con su misión. Este episodio revela la continua provisión y misericordia de Dios, incluso cuando sus siervos enfrentan dudas y temores. Dios no abandonó a Elías en su momento de debilidad, sino que lo fortaleció, recordándole que su viaje aún no había terminado. Este cuidado divino sirvió no solo para restaurar las fuerzas físicas de Elías, sino también para reafirmar que Dios permaneció con él, guiándolo y sosteniéndolo en la incertidumbre. Al llegar al monte Horeb, Elías experimentaría una vez más la reconfortante presencia de Dios, aprendiendo valiosas lecciones sobre la naturaleza de su misión y el poder que obra no solo a través de lo espectacular y lo grandioso, sino también a través de lo sutil y lo silencioso. El viaje de Elías por el desierto es un poderoso recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, no estamos solos,
La misericordia de Dios nos sostiene y nos guía de regreso al camino. Después de un largo y agotador viaje por el desierto, Elías finalmente llega al monte Horeb, un lugar de gran significado espiritual, también conocido como el Monte de Dios. Allí busca refugio en una cueva, un lugar donde resguardarse, no solo de los elementos físicos, sino de la agitación emocional y espiritual que sacude su alma. En su aislamiento, Elías se prepara para un encuentro divino, buscando dirección y claridad para los próximos pasos de su ministerio. Dios, conociendo el corazón de su siervo, no tarda en manifestarse, pero de forma inesperada. Primero, hace que Elías sea testigo de poderosos fenómenos naturales. Un viento grande y fuerte, tan poderoso que rompió montañas y partió rocas, sacudió la montaña, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto hizo temblar la tierra, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego devorador, pero Dios no estaba en el fuego. Luego de esta secuencia de impresionantes y aterradoras manifestaciones de la naturaleza, sucedió algo sublime. Aparece una voz apacible y pequeña, una suave brisa que contrasta marcadamente con el caos anterior. Elías, sintiendo la presencia de Dios en este suave susurro, se cubre el rostro con su manto y se posiciona a la entrada de la cueva. Es en este momento de quietud y sencillez que Dios elige hablarle a Elías, una comunicación que resalta que lo divino no solo se manifiesta en lo espectacular y grandioso, sino también en lo tranquilo y cotidiano. En este diálogo íntimo, Dios no solo consuela a Elías, sino que también le da instrucciones claras y objetivas para el futuro de su misión. Le ordena a Elías que regrese por donde vino y que unja a Jaziel como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como su propio sucesor, el profeta que continuaría su obra después de su partida. Estas órdenes representan no solo la continuidad del propósito divino a través de un nuevo liderazgo, sino también una garantía de que la misión de Elías no fue un esfuerzo solitario o desperdiciado. La revelación en el monte Horeb es fundamental, ya que muestra a Elías que, aunque su viaje fue arduo y a menudo solitario, el plan divino era amplio y multifacético, involucrando a muchos actores y muchas generaciones. Dios reafirma que Elías tiene un papel crucial en este plan, pero también que es parte de una cadena más grande de eventos que darán forma a la historia de Israel. Esta historia nos enseña sobre la importancia de estar atentos no solo a las grandes señales, sino también a las manifestaciones sutiles de la presencia de Dios en nuestras vidas. En momentos de duda e incertidumbre, como los que enfrentó Elías, Dios está presente, guiándonos gentilmente para cumplir nuestro propósito y, eventualmente, pasar el manto a aquellos que continuarán el trabajo que comenzamos. En el ocaso de su misión terrenal, Elías, cuya vida había estado marcada por notables demostraciones de fe y valentía, se estaba preparando para uno de los momentos más extraordinarios registrados en las Escrituras, su ascensión al cielo. Sin embargo, antes de este acontecimiento celestial, tenía una tarea crucial que cumplir: pasar el manto de profecía a Eliseo, asegurando la continuación de su legado profético. Eliseo, que había sido elegido por Dios como sucesor de Elías, ya demostró que era un hombre de gran fe y dedicación. El paso del manto no fue meramente simbólico, representó la transferencia de autoridad y responsabilidad proféticas. Eliseo había servido como aprendiz de Elías, observando y aprendiendo del profeta a través de muchos desafíos y victorias, preparándose para el día en que él mismo lideraría al pueblo de Israel. En una escena llena de significado y emoción, Elías y Eliseo caminaron juntos por el río Jordán. Al acercarse al río, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas, que inmediatamente se dividieron, permitiéndoles a ambos cruzar en tierra firme. Este acto milagroso fue un último testimonio del poder divino obrando a través de Elías, y una lección final para Eliseo sobre la confianza y la autoridad que ahora se le estaba transfiriendo. Ya al otro lado del Jordán, Elías le preguntó a Eliseo qué quería antes de que se lo llevaran. Eliseo, consciente de la magnitud del momento, pidió una doble porción del espíritu de Elías. Esta petición reflejaba no solo su deseo de igualar el poder profético de su mentor,
sino de superarlo, aspirando a una profundidad aún mayor en su relación con Dios y en su servicio al pueblo de Israel. Elías reconoció la sinceridad y grandeza del pedido de Eliseo, informándole que su pedido sería concedido si presenciaba la ascensión de Elías al cielo. Mientras continuaban hablando, de repente, apareció un carro de fuego y caballos de fuego y los separó. Luego Elías fue llevado al cielo en un torbellino, en una espectacular demostración del favor divino y del cumplimiento de su misión terrenal. Eliseo, al presenciar este increíble acontecimiento, gritó en voz alta: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo, y rasgó su propia ropa en dos, gesto de luto, respeto y reconocimiento a la importancia de ese momento. Recogió el manto caído de Elías, símbolo de su nueva autoridad profética, y regresó a las orillas del Jordán. Al llegar al río, Eliseo recogió el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Tal como había sucedido con Elías, las aguas se separaron y Eliseo cruzó, marcando el inicio de su ministerio como principal profeta de Israel, lleno del espíritu y poder de su predecesor. Este episodio no solo finaliza el ministerio de Elías con uno de los eventos bíblicos más extraordinarios, sino que también establece a Eliseo como un líder espiritual poderoso, listo para enfrentar desafíos y continuar la obra de traer de regreso al pueblo de Israel a la adoración del Dios verdadero. La historia de Elías y Eliseo nos enseña sobre la importancia de la tutoría, la transmisión de conocimientos y la preparación para la continuidad de la misión divina, un legado de fe que se extiende a través de generaciones.